tiempo seguimos con este debate que los tiene bien enganchados con el tema de colonización, pero se pudo escapar el diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, integrante de la Comisión de Población y Desarrollo, que citó a las autoridades del MIDES. A las 11 empezaron, no sé si siguen todavía, en esta citación al ministro Sibila por los fallecimientos que van en el año de personas en situación de calle. ¿Cómo le va, Andújar? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Sí, continuaba. La comisión estaba terminando ya más redundante las preguntas reiterativas, pero podemos sacar una conclusión de lo que fue la comparecencia. Bien. A que no me diga nada. La conclusión seguro que va a ser totalmente opuesta a la conclusión que sacan las autoridades No, hay cuestiones ¿no? que compartimos, ¿no? Porque, a ver, un gobierno que empieza, nuevas autoridades... ¿Empezó? Con el ámbito de querer generar cosas nuevas que den mejores resultados, se entienden que tengan su propia fórmula o su propia impronta como para poder resolver problemas. Chocaron contra una realidad, que no todo es posible así porque sí. A veces hay que estimar la continuidad de un gobierno con otro como para poder seguir encarrilando las cosas que son buenas. Y lamentablemente quizás no se aplicaron las herramientas a tiempo que desencadenaron esta cantidad de compatriotas muertos que, a mi entender, alguna de ellas se podía haber evitado. O sea, ustedes lo que plantean es que en realidad, aún sin esta nueva regla que planteó el gobierno a partir de la alerta roja, se podría haber echado mano a tanto la ley de faltas como la ley de integración compulsiva para evitar esas muertes. Por supuesto, esa es nuestra principal duda, fue el principal propósito. ¿Se aplica la ley o no se aplica la ley? Entendemos que si la ley se aplica correctamente, con el espíritu por el cual fue creada, despojándose del punto de vista filosófico, político, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la ley, porque en ese momento, en el año pasado, cuando la primera ley de Mujica, el 2011, se transformó en otra ley, justamente el Partido Socialista y el Partido Comunista no la habían votado. Fueron los únicos dos sectores del Frente Amplio que no la acompañaron. No queremos, sacar conclusiones de que por el punto de vista filosófico-político no se estaba aplicando la ley, sino por otras cuestiones, pero entendemos que sí, que no se aplicaba. Y porque los hechos, además, esta medida de que vaya la policía y los evacúe obligatoriamente es mucho más todavía más dura y concreta que la internación compulsiva, ¿no? Porque no hay ayudar, esto se pone en tela de juicio la libertad de las personas. En todo caso, la pregunta es si había que llamar a Sibila a la comisión. Por supuesto, tenemos que acostumbrarnos que los ministros tienen que ir al Parlamento y tienen que dialogar, intercambiar y tienen que ser sometidos a preguntas y a cuestionamientos por parte de la oposición, hasta por parte del oficialismo también, porque hay cuestiones internas que capaz que no coinciden y tienen que estar acostumbrados a eso. Es un intercambio que tiene que ser siempre productivo y se tiene que realizar. Un ministro no se puede sentir incómodo con esa situación. ¿Y en esos fallecimientos se había echado mano de las leyes y herramientas vigentes o no? Yo entiendo que no. Yo entiendo que se demoró en aplicar leyes que se están aplicando ahora con la alerta roja. A través del SINAE se está aplicando una evacuación de personas en situación de calle por una cuestión meteorológica. Sí. Pero que anteriormente se tenía que haber aplicado la ley por cuestiones de salud y también empezar como empezó el gobierno anterior. Pero no puede concluir que no se aplicó. Yo concluyo que no se aplicó. Y hay casos que se entienden que no se aplicó. ¿Pero qué dice el ministro? ¿Él sabe si se aplicó o no? El ministro dice que desde el primer día él transmitió que las leyes hay que cumplirlas y que no dejan de ser una herramienta y hay que utilizarlas. ¿Esté de acuerdo filosóficamente o no? Ah, bueno. Pero una cosa es serlo y otra cosa, una cosa es serlo y otra cosa es parecerlo. Y ahí es donde está la diferencia. Se puede decir algo, pero no se puede actuar capaz que no se actúa en consecuencia. Quedó demostrado, hay por lo menos dos casos que son muy complejos, donde nosotros entendemos en lo personal, entiendo de que la gestión no fue la mejor y son muertes que hay que analizarlas y hay que investigarlas, cómo se llegaron a producir. El caso de 33 es el de Artigas, peor el de 33. Una persona que venía con un seguimiento día a día, de gente del MIDES que lo iba a visitar a la carpa donde estaba durmiendo al lado del río Limar, justamente se deja de visitarlo, empiezan los problemas meteorológicos, se está 5 días sin ir a verlo, no se le genera la oportunidad o no se lo convence de evacuar, de irse a un refugio MIDES y aparece muerto. Y eso para nosotros, después de ver la conferencia de prensa de la responsable del MIDES de 33, peor todavía. Peor, porque las declaraciones son catastróficas. Peor. Entonces,
Si hay responsabilidades, hay que actuar en consecuencia con decisiones políticas. ¿Hubo alguna consecuencia para mí ¿Cuál es desde 33? la respuesta No, del ninguna. ministro frente a ese caso? Bueno, el ministro entiende que se procedió como venía procediendo el MIDES en general, con esta política de tratar de convencer a la gente que no esté en situación de calle por cuestiones riesgosas, que no se activó protocolo porque no se entendía que había un problema de salud. Y después, bueno, se comenta que también hubo algunas cuestiones particulares con respecto a consumo de alcohol y otras situaciones que en esas horas potenciaron la posibilidad de muerte y terminó en el desenlace que terminó. Qué delicado esto, ¿no? Porque estás a un milímetro de caer en hacer política partidaria con la muerte de la gente. Horrible, porque no se pueden rostrar las muertes políticamente. Y eso está mal y no es lo que a nosotros nos interesa. Nosotros lo que queremos simplemente es que colaborar para que las cosas se puedan hacer. Es más, en este momento lo más importante es que nadie se muera. No importa si está viviendo en un hall de un edificio, en la puerta de un edificio, si está infringiendo la ley de falta. Eso queda a un costado. Eso es parte de la política que se tiene que hacer los 365 días. ¿Por qué decís, Sole, que sí importa? No, porque me gustaría que dejáramos de... Lo digo con mucho respeto, pero pidiendo como que pongamos buena voluntad todos, no específicamente a la hora de plantear esto, porque en el relato que haces nomás de la situación de 33 ya está mal. No puede haber una persona durmiendo en una carpa al lado de... Estamos de acuerdo. No, está mal. Estamos de acuerdo. ¿Está mal? Fin. Hay actores del Estado que ven presencia. Está mal, tenemos que tener, el país tiene que desarrollar las herramientas para que no viva esta gente en esa situación. Y no es un problema de la emergencia, que obviamente nadie quiere que mueran, y menos en las condiciones que están muriendo o han muerto. Pero el problema es mucho más profundo, es mucho más grande, y para que no se repita tenemos que mirar el problema, que no es la emergencia del problema, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que todas las personas, ni que hablar las autoridades y los representantes en el Parlamento, por supuesto, porque es su trabajo, creo yo, pero toda la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por buscar una solución, empezar a transitar un camino de solución a sacar a la gente de la calle, para que esto no pase, para que después no tengamos que discutir si hay un médico que firma que si te estás al borde de morirte o si hubieras tomado media grapamiel no te hubiera... Porque es como a discutir una cosa ya cuando está todo demasiado perdido. Entonces, centrar la discusión, enfocar este problema en el problema enorme que es que esta cantidad enorme de compatriotas estén en la situación que están. Estoy de acuerdo. Y creo que todos estamos de acuerdo. Que sí, pero por eso. Pero quise como salirme de la discusión más chiquita, claro, porque me parece que no vemos el dinosaurio en el living por hablar de cosas que terminan siendo menores. Sí, pero están las políticas preventivas para que esto no siga exponencialmente aumentando, porque esto sigue creciendo. No, por supuesto, hay que cortar la máquina de abastecimiento. Están las políticas de emergencia. Y la emergencia esta de la alerta roja va a durar hasta cuándo. Hay que aplicarlas bien, porque estamos hablando de vidas. Las vidas no son un número, son personas, y, o sea, son dos cuestiones distintas. En eso siempre vamos a coincidir. Bueno, lo que no se va a coincidir lo hablamos después de la pausa, ¿les parece? Bien, ya venimos.